Ahora sí. Ok. Bueno, nuevamente disculpen todos ustedes, pero bueno, ya empezamos entonces. Entonces son las estrategias básicas para la correcta aplicación de las placas de yeso en la construcción. Obviamente estamos hablando de la construcción liviana. El cronograma de la primera sesión, o sea, hoy vamos a ocuparnos de las características de las placas de yeso cartón, el almacenamiento, manipulación, las estructuras según su uso, las modulaciones que se utilizan, la fijación técnica de la placa y las recomendaciones para armado de estructura. Para el día de mañana vamos a hablar acerca de la fijación de la placa, a la estructura metálica, los sistemas que hay para muro seco, los tipos de acabados, los tratamientos de juntas y las pinturas que se utilizan ya para los acabados finales. Empezando con nuestro cronograma para el día de hoy, entonces miramos las características de las placas de yeso cartón. Se llaman placas así, de yeso cartón, porque es un núcleo de yeso rodeado de un cartón o un papel craft por ambas caras. En la fábrica se hace esto y queda una lámina larga, aproximadamente de 30 metros según sea la planta, y luego se corta a las medidas que nos dan los estándares. En este momento, los estándares para Colombia es 2,44 metros, que es lo mismo que 8 pies, por 1,22, que son lo mismo que 4 pies. A lo largo de esta conversación vamos a tener que hablar en pies, que quiere decir el sistema métrico americano, y también en milímetros o en centímetros, que es el sistema métrico internacional, porque pues así tenemos nosotros previsto hacerlo en todas las sesiones. Entonces muchas veces uno dice, ¿por qué no 2,40 en vez de 2,44? Pues la respuesta es que la medida es directamente conversión de sistema americano a sistema internacional. Estas placas son así se llama el núcleo, sulfato de calcio dihidratado, y aquí tenemos la fórmula, CaSO4 2H2O. Ese es el núcleo y es el que nos va a permitir el núcleo básico de estas placas. Aquí en Colombia nosotros manejamos básicamente 3 tipos de placas, pero ya hay fabricantes Aquí que bien. han traído más tipos de placas. Vamos digamos, a centrarnos en las 3 placas que más usamos, que son la placa esta que es gris, esas llamamos placa estándar o ST. Esta placa pues tiene su núcleo normal, trabaja con temperaturas mínimo de 5 grados, menos no trabaja muy bien y no soporta la humedad. La siguiente placa es esta de color verdoso. Esa placa se llama RH o resistente a la humedad. Entonces, dentro del núcleo le han adicionado algunos aditivos, como ya vimos acá, pero entonces ya vienen con aditivos siliconados que evitan que la humedad se le pegue o se le impregne. Y la de color rosadito, que le llamamos roja también, es una placa RF o resistente al fuego. Además de las partículas siliconadas, tiene otras partículas más de agua, o sea, esa placa viene naturalmente húmeda. Como ustedes saben, la humedad es la que hace que la humedad es la que hace que la resistencia, para que pase el fuego, arma buena resistencia ante eso. Entonces, con eso hacemos muros cortafuego y podemos utilizar varias placas. Más adelante aclaramos sobre el tema. Aquí vemos otra clase, otra lámina, que es de color azul. Esta placa no se usa mucho acá, pero es una placa de alta dureza. Igual, también hay empresas que han traído placas contra rayos X, que son obviamente con otros aditivos además del yeso. Entonces ya podemos hacer, por ejemplo,
laboratorios para rayos X, y en lugar de colocar las placas de plomo, entonces colocamos esas placas de yeso. Hay otras que son para el sonido, etcétera. Hay muchísimas placas, pero estas tres primeras placas son las que normalmente utilizamos aquí en Colombia. Estándar, RH y RF. De ahí la utilización viene siendo casi la misma. Las placas vienen de 1,22 por 2,44, es decir, 2,97 metros cuadrados. Es decir, cada que instalamos nosotros una placa, estamos instalando 3 metros cuadrados aproximadamente, casi 3 metros cuadrados de área. Así vienen los filos de las placas. Entonces, por la cara viene con un bisel y en el dorso viene plano. Hay unas que vienen totalmente planas con terminación cuadrada y las otras vienen normalmente con el corte a 90 grados, que son las placas que generalmente usamos acá en el mercado nacional. Segundo punto, hablemos del almacenamiento. Cuando llegan nuestras placas a la obra, ellas vienen con un plástico que las está cuidando de la humedad, pero así sean RH o RF, hay que protegerlas de la lluvia, toca dejarlas en un lugar ventilado, quitarles el plástico en un lugar ventilado y que queden en una zona horizontal y totalmente planas, evitando que sucedan cosas como estas, una estiva que ya se puedan deformar. Hay que tenerlas en una estiva totalmente plana con los suficientes apoyos para que esto suceda. Evitar dejarlas obviamente en la intemperie. Y aquí nosotros las podemos almacenar en bodegas, en estivas aproximadamente de 1 metro de altura y máximo 4 niveles o máximo 4 pisos. No se puede más, así como están apiladas en esta foto, en este dibujo, entonces podemos hacer hasta 4 pisos en estivas, directamente con sus estivas. Ellas vienen con las estivas cada metro. Y la manipulación manual, que siempre se haga vertical y no horizontal, porque se puede fracturar la placa. Clases de estructuras. Nosotros tenemos estructura básicamente en acero galvanizado. Yo sé que ustedes pueden haber visto en algunos otros videos o información que hacen estructuras en madera. Resulta que en cada país se hace la estructura de acuerdo con lo más económico que se tenga a la mano, con lo que mejor se produzca. En Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, las estructuras son en madera, pero para nosotros los colombianos las estructuras son en acero. No porque produzcamos el acero, porque ni siquiera lo producimos. El acero es traído directamente desde Sudáfrica y llega eso aquí a Puerto, a Sesco, precisamente es la Aceros de Colombia, la única empresa que lo está trayendo y de allí nosotros sacamos todo el material para el consumo interno. Claro está que actualmente también se están trayendo ya los perfiles fabricados directamente desde la China y ha sido una competencia porque nosotros aquí en Colombia, la norma NSR nos está pidiendo que trabajemos no en calibres de espesor, sino en milímetros de espesor. Entonces, en la China, por ejemplo, la norma me dice que un calibre 26 debe ser 0,55 milímetros, pero de la China nos vienen de 0,38 más o menos milímetros de espesor, entonces estamos trabajando en unos calibres mucho menores. Es por eso que la norma está pidiendo que trabajemos en milímetros. Bien, entonces, pero aún así, importando el material y todo, nos sale más económico que la madera. Entonces nosotros tenemos aquí una estructura, como la pueden ver, estructura perfiles en C, con una sola placa por ambos lados. O pueden ser con 2 placas según lo que yo necesite. Esta parte amarilla quiere decir el campo o la caja de insonorización. Es decir, una caja que disipa el sonido
y que yo la puedo dejar o libre porque el aire también disipa el sonido, o le puedo colocar allí unos aislantes térmicos y acústicos según sea el caso. La puedo colocar 2 placas, 3 placas, eh, según sea el caso, lo que necesite. O puedo hacer un sistema de postes o en I, como lo ven aquí, o en H, para hacer unos cajones y que el muro tenga mayor resistencia. Aquí tengo unos muros dobles, es decir, muros anchos. Estos muros anchos de doble aislamiento pueden ir separados, pueden ir unidos por una placa de yeso o pueden ir separados por una placa también de yeso. Todas estas son las diferentes combinaciones que yo puedo hacer para hacer insonorización y o para hacer aislantes acústicos o térmicos. Este tipo de construcción se está haciendo generalmente en los teatros para los centros comerciales, para insonorizar bien de una sala a otra. Como revestimientos utilizamos para cielos rasos o para muros o paredes con perfiles omegas, cuando la superficie está más bien regular de niveles o de plomos, y con este tipo de aditamento que es una perfil canal y una perfil paral, y así me permite dar diferentes niveles cuando la superficie o la base o el sustrato se encuentran bastante desnivelados. Entonces yo puedo jugar con eso para poder nivelar nuestra estructura. Aquí tenemos estructuras para cielos rasos. Hay diferentes tipos de aplicaciones para los cielos rasos, conectores y demás, según el lugar donde estemos trabajando. Entonces tenemos unos que son estroqueladas, otras que no. La tercera, es básicamente la que nosotros utilizamos acá, que se trata de hacer unos viguetas y en la parte de abajo unos omegas para poder nivelar por medio de unos tensores. Más adelante profundizaremos un poquito de eso. La fijación de las placas a nuestra estructura metálica. Así como vemos en el primer recuadro aquí, entonces nosotros podemos tener un tornillito para la placa. Estos tornillos son los cabezas de trompeta. Y lo que debemos fijarnos es que más o menos al otro lado pase 1 centímetro, que es lo que nos hace de 4 a 5 hilos del tornillo que deben pasar al otro lado. Si yo coloco una doble placa, entonces debo tener en cuenta que el tornillo debe ser también 1,5 centímetros más largo para que entre y pase la misma cantidad. O sea, no me va a servir el mismo tornillo. Y si coloco una tercera clase, entonces va a ser un tornillo de 5 centímetros más largo que el primero. Los tornillos deben entrar justo para que queden a nivel, o sea, avellanando 1 milímetro nomás, 1 milímetro de fondo sin que se rompa el papel. El papel a la orilla del tornillo debe quedar sanito, simplemente 1 milímetro para que allí quepa la pasta. Debo evitar que el tornillo entre torcido, que entre demasiado o se avellane mucho dentro de la placa, es decir, que me rompa el papel o que quede por fuera. Eso es lo que debo evitar básicamente cuando voy a colocar este tipo de tornillos. Para los bordes, cuando el borde es de fábrica, debo dejar mínimo un centímetro del borde hacia adentro. Si no lo hago, entonces se me va a romper la placa o se va a flectar, así como se ve en esta diapositiva. Para las 2 placas, cuando uno 2 placas, entonces debo dejar 15 milímetros sobre la vertical, de un lado y del otro. Además deben quedar separados, como veo aquí, este es de frente. Entonces cuando tengo fijaciones uno frente al otro, que no queden al frente, sino que queden separados más o menos unos 3 centímetros arriba o abajo. Bien, entonces que nunca me queden enfrentados los tornillos.
Y, por supuesto, al colocar en un muro grande diferentes placas, entonces debo hacer que no haya unión de 4 placas en un solo punto. Siempre deben quedar traslapados en este sentido, mínimo 3.5 centímetros, que son 12 pies. Ese es el traslapo mínimo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en obra terminada. Me explico, si voy a montar un muro, lo monto sobre la baldosa o el piso ya terminado. Pero cuando esto no es así, cuando me mandan a trabajar sobre el concreto para después colocar los morteros y los pisos de acabado, entonces debo colocar un aislante que consiste en un plástico, básicamente es un plástico que sube 20 centímetros por cada una de las caras, y esto me va a hacer un aislante hidrófugo ahí sobre el piso. Los empalmes de la estructura. Debo evitar meter una canal dentro de otra canal. Eso entra forzado y seguramente me va a deformar los perfiles. Entonces los perfiles deben quedar juntos punta con punta. Después yo le coloco a esto, digamos, una sección de paral que me una las dos canales y lo puedo atornillar por los lados. En caso de los parales, en el caso de los parales hay varias formas de unir los parales. Cuando tengo parales telescópicos, es decir, que tienen un patín más grande que el otro y me permiten este encaje, ¿sí? Aquí lo veo por un lado o por el otro. Entonces me permiten que se haga este tipo de anclaje. Cuando no tengo esto y los parales son exactamente iguales, o sea, homogéneos, entonces hago un traslapo con una canal en la parte trasera y coloco 3 a 4 tornillos por cada uno de los lados del traslapo. Ya cuando voy a conjugar todos los perfiles, entonces debo evitar que todos los traslapos me queden en línea. Por ejemplo, todos los traslapos en la parte de arriba, como está en esta diapositiva. No, porque resulta que esto me hace una línea de falla. Cuando yo coloque la placa, entonces se van a concentrar todas las cargas en estas líneas de falla. Para evitar esto, entonces hago un traslapo arriba y el otro abajo. El otro arriba, el otro abajo y así sucesivamente. Toda la estructura viene diseñada para, para que encaje. Es decir, el perfil canal viene ligeramente más ancho que el perfil paral. Esto se hace con el fin, esto se hace con el fin de que encaje perfectamente y no necesite de hacer ningún esfuerzo. Queda totalmente lisa la estructura. Para lograr esto, mi consejo es que compren siempre perfiles de la misma marca. Porque cuando uno va a la tienda, por ejemplo, vamos a Home Center, en Home Center tenemos diferentes marcas y las marcas, dependiendo de la marca, manejan diferentes tipos de estructura. Por ejemplo, vi unos que dice el canal 59, perdón, canal 60, o sea, canal de 6 centímetros. Y el paral es 59 para que encaje. O paral 89 y canal 80. Pero hay algunas otras empresas que asumen que esto es un sistema. Esto es un sistema y no le dicen que la canal es más grande o esto, pero ellos fabrican las canales para que encajen con los parales. Y encuentran que es canal 60 y paral 60 igual. Simplemente es un sistema y él tiene que encajar. Entonces, para que se eviten eso, entonces compren siempre de la misma marca o del mismo fabricante. Les digo porque a mí ya me pasó. Fui a comprar los parales 60, o sea, de 6 centímetros,
y habían unas canales más económicas de otra marca, pero me salieron muy grandes. Por consiguiente, no me sirvieron para la obra que estaba haciendo. Entonces, nosotros podemos hacer los postes cuando hagamos estos tipos de postes en C o en H. Entonces vamos a juntar espalda con espalda y los vamos a unir con unos tornillos para estructura cada 90 centímetros y en zigzag. Y cuando sean más largos de los 240 que vienen en estándar, también estos perfiles, entonces se hacen los traslapos así y tenemos que buscar que los traslapos sean mínimos de 40 centímetros. Así funcionan bien nuestras estructuras. Ahora nos vamos con los encuentros. ¿Cómo hago yo los encuentros en L o en ángulo para las esquinas? Entonces vemos que viene una colección de perfiles aquí. Dejo espacio para que entre la placa, fijo la otra placa y a esa placa ahora sí por encima fijo la otra estructura, como lo pueden ver aquí. Así es la solución para cuando hago doble placa y cuando hago doble muro y doble placa está aquí. Entonces podemos ver que cada uno de los tornillos tiene una longitud totalmente distinta y así miren que nos hace funcionar bien tanto térmica como acústicamente y estructuralmente en nuestro muro. Asimismo, están diseñados las uniones en T, sencillas, uniones en T con doble placa y doble muro con T. Hay también soluciones para hacer todos los vanos. Entonces veo acá, por ejemplo, esto es una cinta de goma que es para isonorización y se coloca en las canales superior e inferior cuando necesito isonorización. Debo aquí aclarar que hay varias soluciones para cada uno de los casos sin que una solución sea, digamos, bien hecha y la otra no. Lo que sucede es que nosotros debemos tener varias soluciones para el caso de que en la obra se presenten dificultades para hacer una solución, para dar una solución, entonces tengamos como una baraja de soluciones y estas son diferentes soluciones. Por eso vemos acá diferentes detalles de anclajes para los vanos, las curvas en canales cortadas a 90, ¿sí? Para adentro y para afuera. Lo mismo la cinta, es posible que se coloque o que no se coloque dependiendo el tipo de muro que yo estoy haciendo. Así que hay que analizar muy bien el tipo de muro que voy a hacer para colocarle las soluciones en un proyecto o en un anteproyecto en dibujos antes de comenzar a ejecutar la obra. Aquí vemos en el piso siempre hay que dejar una distancia de 5 milímetros a 1 centímetro aislado del piso. Esto para evitar que haya transmisión de humedad por capilaridad. Los suelos, los pisos absorben humedad y nos pueden contaminar la placa. Entonces se dejan siempre separadas del piso. No del techo. En el techo, aquí le escribí que no se deja separado de los techos porque yo necesito mayor cubrimiento. Entonces ahí en el techo, lo máximo que suba la placa, hasta allá se va a dejar la placa. Bien, aquí hay una disposición de los tornillos en cada una de las placas. Nosotros aquí debemos estar en un promedio entre distancia entre tornillos de 25 a 30 centímetros, no más de 30. ¿Sí? Se dejan en las esquinas a un lado 5 y al otro 15 en promedio, evitando que nos queden los tornillos totalmente enfrentados. Y fíjense en este detalle de la mitad de la placa donde está el refuerzo. Yo sé que aquí donde está este refuerzo, aquí hay un paral. Ese paral está con un tornillo en la mitad. Por eso no llego con un tornillo aquí a la mitad. Miren el detalle aquí.
pero cojo ese tornillo y lo triangulo, es decir, coloco a 10 centímetros hacia arriba, 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro lado, coloco todos los tornillos, entonces eso me triangula el tornillo, permitiendo que la placa absorba la cabeza del tornillo que hay en la base. Y de ahí para allá, cada 25. Si coloco correctamente estos tornillos, aproximadamente se van 33 tornillos, 31 a 33 tornillos por placa. Entonces esto ya se va, se va conformando para hacer fácil las cuentas. Entonces ya sé que cada placa son 3 metros cuadrados de instalación y también sé que se van aproximadamente 33 tornillos, póngale que se van 35 tornillos con un margen de desperdicio para cada una de las placas, cuando estas son enteras. Luego tenemos los vanos. Tenemos vanos de puertas y ventanas. Para que esto funcione bien, entonces debo evitar que haya unión en estas esquinas. Es decir, debo evitar que se unan. A esto le llamo corte en C. Esta C debe ser mínimo de 20 centímetros, mínimo. El máximo puede ser incluso como está este. En este ejemplo se pone la cara por un lado, viene una placa y hice un corte en C a 20 centímetros. La siguiente placa es lo que le quedó a la placa, mire, más o menos unos 80 centímetros, para que me haga el metro de puerta que tengo en este caso. Y al dorso dejé la misma unión, pero para el otro lado, para que me queden traslapadas las placas de un lado para otro y así mejorar la resistencia. Cuando no es el caso, cuando no se pueda, entonces esta es una posible solución para uno de los dos lados. Entonces yo puedo hacer por un lado un corte en C y por el otro lado puedo hacer un tipo de uniones como estos para evitar que me queden los mismos traslapos hacia el otro lado. También tenemos algo en muro seco, es decir, colocar la placa sobre un muro sin necesidad de estructura. Entonces, si tengo la estructura más o menos irregular, no tanto, entonces voy a colocar esto que ustedes ven blanquito acá, son unas mopas de la misma masilla que se colocan. Más adelante les explicaré exactamente cómo se colocan esas mopas. Y si hay mucha irregularidad en el sustrato, entonces yo puedo colocar la mopa, una sección de unos 10 centímetros de placa a lo largo y sobre él otras mopas para poder colocar mi placa. Son ideas que nos van a servir muchísimo. Aquí veo, por ejemplo, la manera de colocar las mopas cada 20 centímetros y en el centro se colocan a 40 y 40 para completar los 1,22 que tiene la placa. Las mopas son masilla que se coloca en altura aproximadamente de 3 a 4 centímetros de alto con la misma espátula y allí se coloca después la placa y queda súper bien colocada. También se puede, si no quieren colocar mopas, entonces se pueden colocar líneas de masilla, en cuyo caso las líneas tienen que ser mínimo de 10 centímetros de ancho. Otra manera de hacer muro seco es colocar omegas en este sentido. Aquí tenemos formando la esquina o formando la esquina con fábrica. Entonces se llama fábrica. Y la parte interna viene quedando de esta manera. O sea, las omegas y las placas atornilladas pegadas. Recuerden que el yeso se pega lo máximo que se puede, dado que su límite o coeficiente de dilatación es mínimo. Es mínimo, es decir, esas placas son inertes y no se mueven, contrario a lo que sucede con el fibrocemento. El fibrocemento sí se mueve, estas no, así que van lo más unidas posibles para el tratamiento de juntas, que vamos a hablar más adelante. Y aquí, cuando ya termino mi muro seco, miren, entonces tengo estas dos en modulación, pero la central no. La central depende de donde yo voy a
a colocar o a adherir el siguiente muro. Entonces cambio mi posición. Bueno, vamos a entrar entonces aquí. Ya terminamos en esta parte, todo lo que es la parte de estructuras metálicas y las placas, cómo se van colocando. Este tema quiero dejarlo para el día de mañana para que miremos todo lo que son las juntas, los acabados, tipos de acabados, etcétera. Ahora sí, quiero pues pasar a ver si hay preguntas. Claro que sí, especialistas, recuerden, si tienen alguna inquietud, pregunta, la pueden hacer mediante el chat o compartirnos o levantar la mano en la sesión. No sé si algún especialista tenga alguna pregunta, tenga alguna duda y quiera hacerla a nuestro instructor de hoy, Gilberto. Entonces, no sé, especialistas, están muy tímidos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, don Luis Gutiérrez, adelante. Cuando voy a hacer, cuando va a pegar 2 placas o 3 placas, ¿es necesario a cada placa atornillarla o puedo alinear las 3 y pasar el tornillo que amarre las 3? ¿O es necesario que a cada placa se le aplique un tornillo? Perfecto, mira, no, toca aplicar cada una de las placas porque como se pudo ver en la diapositiva, cada placa tiene un punto, una ¿qué? Aquí las tengo. Cada placa, cuando voy colocando placas, esas placas van traslapadas. Es decir, las juntas de las placas, las uniones entre placas, van distintas, van en distintos parales. Entonces, yo voy a colocar un tornillo en cada una de las placas aparte. Mírenlas aquí, 2 o 3 placas. Entonces, voy colocando revestimiento por revestimiento. Entiendo, sí. Sí, porque uno puede decir, no, pues alineo las 3 y le aplico un solo tornillo y me ahorro 2 tornillos, ¿no? Pero ya le entendí, o sea, cuando uno, o sea, no puede conseguir las juntas. No Hay que pueden hacer coincidir las juntas. Eso es parte. Miren, cuando colocas 2 o más placas, se hace únicamente por sistema acústico, en cuyo caso no puedo permitir que pase el sonido. Hacer un traslapo entre placas me ayuda a asegurar ese objetivo. O cuando voy a hacer un aislamiento térmico, en cuyo caso también es necesario hacer ese traslapo. Recuerden que los aislamientos térmicos en tiempos van de acuerdo a los espesores y el número de placas. Por ejemplo, si una placa para que el fuego pase, porque indudablemente va a pasar, me da media hora, eso lo hacen en un estudio de los bomberos, si la placa RF me resiste media hora, entonces yo necesito estudiar cuánto tiempo, en caso de un incendio, cuánto tiempo voy a evacuar a todos los de la vivienda. Entonces, si yo digo, son muchos y se van a demorar una hora, entonces tengo que colocar 2 placas para que todos alcancen a evacuar antes de que pase el fuego. Y así sucesivamente. Entonces, por eso coloco varias placas. Y cada placa debe ir traslapada. Para que vayan traslapadas, toca atornillarlas individualmente. Ok, gracias. Con todo gusto. Vamos a dar la palabra al arquitecto Juan Castrillón. Adelante, arquitecto. Buenas noches, Gilbert. Buenas noches, arquitecto Juan. Tengo una gran duda desde hace muchos años. ¿Cómo identifico la posición interna o externa de una placa? Me explico. ¿Cuáles son la manera de identificar los lados que vienen rebajados y cuál lado debe quedar adentro o afuera? Bien, los lados rebajados son los que me van a permitir
Aquí los tengo. Este lado rebajado es el que me va a permitir colocar la masilla. Eso quiere decir, o sea, hacer el tratamiento de juntas para que me quede totalmente liso. Eso quiere decir que esa parte es la cara que va a quedar exterior, la que va a quedar por fuera y a la que le voy a hacer el tratamiento de juntas. La otra parte es totalmente plana, obviamente también viene con un cartón que no viene muy bien terminado y los remates de la pegue o de la adherencia vienen también en la parte de abajo. Así que es más difícil darle un acabado por la parte rústica de la placa. ¿De acuerdo? Entonces para eso es el No, rebaje. la El rebaje queda pregunta, en la parte de encima. la pregunta no era esa. Eso está claro. Lo que yo pregunto es cómo identifico cuál es el dorso y cuál es la cara en la placa. En la placa, la cara siempre viene más lisa, mejor terminada que el dorso. Y Ah, ok. justo este chaflán que usted ve en esta placa, ese chaflán viene por Sí. la cara. ¿Bien? Pero tiene alguna sigla, algo en inglés que diga inside, out No, o no, 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 adentro, no. afuera. Es principalmente, o sea, la manera más rápida de mirarlo es por el color. El color. El dorso de todas las placas viene en un color caqui o café que nos da el papel craft. Es un color acartonado. ¿Sí? Y la cara superior para por ejemplo, la placa ST viene gris de todas las marcas. Viene de color gris. La cara de la RH viene color verde. Y la cara de la RF viene color rojo o rosado. A veces vienen diferentes matices, pero entonces yo noto que hay un color bien terminado, bien acabado y ese me da la cara de la placa. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Con todo gusto. Vale, listo. Nos vamos con la pregunta con don Luis. Adelante si deseas encender tu micrófono. Quiero profundizar en el tema de traslapos. O sea, ¿cuál es la distancia mínima para que ese traslapo transfiera pues como las fuerzas o la rigidez? De la placa al lado de las puertas, ¿cierto? No. El traslapo de estructura entre parar y parar, sí, entre parar y parar es más que todo se ve. Sí. Porque entre canales ya lo explicaste, es que también de canal a canal. O sea, ¿cuál es ese distanciamiento mínimo de traslapo para que pues el paral o el canal transfiera las cargas y vaya más rigidez en el muro? Bueno, en la canal le voy a colocar aquí punta con punta y encima coloco una sección de paral. Esa sección de paral mínimo debe ser de 40 centímetros, mínimo. 40 centímetros de paral. 20 para cada O sea, lado o 20 para 40 para cada cada lado. lado. Ok. Sí, exacto, 20 para cada lado. Y lo mismo me va a suceder aquí en los parales. Cuando yo coloco paral contra paral, nosotros aquí en Colombia generalmente utilizamos este tipo de parales que son idénticos de ala. O sea, estas son las alas o los flanches de los perfiles, donde digo, esta es idéntica a esta. Y cuando coloco paral contra paral, siempre se van a ver iguales. Eso hace que no se pueda hacer un traslape como el que veo acá a la izquierda, que se llama telescópico. Es otro tipo de perfiles que nosotros, bueno, hace varios años, ya como 15 años, 20 años, todavía habían unas fábricas que traían este tipo de perfiles. Ahora todos están yendo por este tipo de perfiles totalmente homogéneos, iguales. Entonces los coloco también punta con punta y le coloco los abrazo con una sección de canal y esta canal tiene también 40 centímetros, 20 para arriba y 20 para abajo. Obviamente hay que atornillar muy bien a ambos lados. Aquí, por ejemplo, se le colocaron 4 tornillos, pero son de 3 a 4 tornillos que se colocan en cada uno de los traslapos. Así que yo puedo decir que si hago esto, se me van a ir
12 tornillos en este traslapo, como mínimo. Entonces, he visto y lo he hecho también porque también practico el sistema de drywall, no pues tan práctico como lo hace un operario que trabaja todos los días, pero cuando traslapan entre parar y parar, ellos con un alicate, o yo también lo he hecho, Sí. aplanamos el registrador, pues la última pestañita, para que nos deje ingresar el paral, porque son de los mismos tamaños, ¿no? Las mismas dimensiones por todos los sentidos. Esa forma, pues, popular que se trabaja aquí es buena, es mala, no se debe hacer, si se debe hacer, y cuál es la mejor forma, como para no cometer ese error. Bien, excelente pregunta. Excelente pregunta. Miren, esta forma que tiene el perfil en C, a ver, esta parte de atrás, ¿sí? Se llama alma o base. Por eso le llamamos base 6, base 9, que viene siendo el ancho y que le da la altura al perfil. Esta parte de aquí se llama patín, ala o flanche. Y esta partecita de aquí, que generalmente es de 1 centímetro o centímetro y medio, según el tamaño del perfil, hasta 2 centímetros tiene, se llama rigidizador. La forma del perfil completa nos da un perfil estructural. Quiero decir, de toda la gama de perfiles que nosotros tenemos, que son 5, miren, tenemos perfil paral, que es este, perfil canal, que es este. Por ahí vimos el omega también, pero también tenemos el perfil ángulo, y por allá el perfil Z, que más adelante lo vamos a ver, que constituiría un sexto perfil, que es similar a este, pero viene con el último flanche hacia atrás. Después lo miramos. Pero básicamente son 5 los que normalmente utilizamos todas las veces en nuestras obras. De todos esos 5, el único que tiene características estructurales es el perfil en C, que es este. Es decir, es el único que viene diseñado para soportar cargas y para transmitir cargas. Así que si yo cojo esta aletica, que es el rigidizador, lo corto o lo volteo o con un alicato lo jalo, lo abro para permitir que entre el otro perfil un poquito allí, o lo doblo, entonces cuando le vaya a colocar la carga a ese perfil está calculado para que soporte X cantidad de carga. Cuando le vaya a colocar la carga, él ya no me va a soportar esa carga. ¿Sí? Eso se lo puedo hacer a las canales, a los omegas, a los ángulos, a cualquiera, menos a este perfil. ¿Sí? Y debo tener en cuenta que este perfil es perfil en C. Y si está vertical, lo llamo columna o poste. ¿Sí? Pero si está horizontal, lo puedo llamar viga, y si es una viga chiquita, pues le llamo vigueta. Pero es el mismo diseño de perfil y funcionan exactamente igual, tanto de columnas como de vigas. Estos elementos no se pueden cortar. Yo debo cortar, cuando corto, tengo que cortar todo el trozo, y buscar las maneras de anclarlo sin dañar alguna parte de estos perfiles, como son los rigidizadores, el alma o los patines. Quiere decir que cuando le hago esas maromas, entonces el perfil pierde resistencia. Eso es lo que sucede. Y ya no me va a admitir las cargas para los cuales fue diseñado el perfil. La manera correcta, para culminar, la manera correcta de hacer los empalmes, y por eso está incluido en esta charla, es así como la estamos viendo aquí. Creo que la más acertada es la tercera opción. Porque nosotros tenemos aquí en Colombia Por el sistema este que tipo de manejamos perfiles. aquí. Sí, sí, claro, por los perfiles que tenemos aquí en Colombia. Ok. Ok, gracias. Vale, Con todo gusto. vamos con usuario Luis, que ahorita habían 2 socios. Vale. Don Luis, adelante.
Puedes encender tu micrófono y compartirnos la pregunta. ¿Ya me escucha? ¿Me Sí, escucha? Sí, señor. te escucho. Buenas noches. Gilbert, estos muros de los que hemos estado hablando, ¿se pueden utilizar también como muros exteriores? Y en ese caso, ¿qué tipo de lámina se utiliza? Porque, pues, estos de pladur, de yeso, pues no funcionarían, ¿no? ¿Qué recomendarías tú si se quiere hacer un muro y que no es portante, pero sí es exterior? Ok. Los muros de exterior ya se pueden llamar muros de fachada. Estos muros de fachada, nosotros, pues ninguna de las placas de yeso le va a servir. A no ser unas placas que están viniendo nuevas que vienen ya como una RF, pero ya reforzada, o una RH ya reforzada, y sirven para fachadas, pero también están condicionadas a tener un tipo de acabados que se llama DAVE o AVE, que es básicamente drenarle todo el agua que llegue por otros lados con unas masillas de alta flexibilidad especiales y en muchas ocasiones aquí en Colombia no se utiliza tanto porque el sistema de acabados va a ser eh, mm, como igual de costoso o más costoso que montar la estructura y la placa. Pero de todas maneras ya hay algunas personas que los están utilizando, el sistema DAVE o AVE por siglas en inglés. Eh, También hay otras placas para las fachadas que serían las placas de fibrocemento, que en este momento no las incluimos porque estamos hablando exclusivamente de yeso. Pero el fibrocemento sería una buena opción para hacer fachadas. Yo puedo tener una vivienda cuyas fachadas o las partes exteriores pueden ser en fibrocemento o en yeso de alta resistencia a la humedad, que no vimos eso aquí con un acabado DAVE, y por dentro una placa RH ST normal. Dependiendo, recuerden que las placas ST son las más económicas del mercado y sirven para particiones y para otras cosas que no tengan peligro de ser afectadas por la humedad ni por el fuego. Y esas placas pueden ir internamente sin ningún problema en un sistema como esos. ¿Quedó clara la respuesta? Don Luis, adelante. Fuiste la persona que nos hizo la pregunta. ¿Ahí ya puedo hablar? Sí, señor. Sí, sí, claro. Sí me quedó claro. Solamente una aclaración adicional. Estas fibras de fibrocemento son de asbesto, pero se está utilizando otro nombre, otro eufemismo, o fibrocemento es diferente a asbesto. Y la otra es, bueno, primero esa, sí, cuánto me Perfecto, no hay aclaras. problema, Luis. Mira, el fibrocemento hace como unos 10 años salió de Colombia por ley y por norma en todos los elementos constructivos, todos los materiales de la construcción. Y entramos tarde porque hace como Disculpe, el 40 años. asbesto cemento, no el fibrocemento, sino el asbesto cemento. El asbesto cemento, sí, disculpe gracias por la aclaración. El asbesto salió de Colombia hace como unos 10 años por ley, por ley. En el mundo había salido hace como 40 años por ley, por obviamente problemas que tiene con asbestosis o amiantosis, porque le llaman también amianto en algunos lugares. Entonces, es una fibra mineral muy delgada que es fácil de respirar y se queda enredada en los alvéolos pulmonares, creando llagas y estrangulamientos que finalmente terminan en cáncer. Básicamente, por eso el asbesto fue prohibido.
Ya desde hace aproximadamente 10, 12 años creo que fue eso, entonces vienen nuevas tecnologías y en países europeos cambiaron toda la placa y lo que se dedicaron fue a hacer placas de cemento. Hay unas placas de cemento con fibra de vidrio y, bueno, otra cantidad de tecnologías en este tipo de placas para exteriores. Aquí en Colombia no se cambió la placa completa, sino que se desarrolló esa misma placa buscando otra fibra que reemplazara el asbesto o el amianto. Aquí se está trabajando con fibra de la madera, o sea, celulosa. Entonces tiene los mismos materiales, el cemento, la bentonita, la sílice, y le aplican celulosa como aglutinante para unir toda esta materia y darle la flexibilidad que necesita la placa. Eso cambió un poquito la resistencia de la placa, es decir, la resistencia mecánica de la placa bajó, así que tenemos otras condiciones para utilizarlas. Pero también el peso, que es importante para los cálculos que hacen los de cargas muertas, para los cálculos estructurales, también mejoró mucho la posibilidad de utilizar esos materiales. Hoy por hoy en Colombia y en todo Sudamérica se producen esas placas de fibrocemento, pero la fibra no es de asbesto, sino que es fibra natural, de celulosa. Bajaron las cargas, pero hoy por hoy en todo Sudamérica se produce ese tipo de placas. En el resto del mundo no. En el resto del mundo, por ejemplo, en Europa tienen unas placas de cemento y en Estados Unidos y Canadá funcionan con unas placas de madera, pero son comprimidos que los aditivan con urea, formaldehído y con otras cosas para darles la resistencia exterior. Perfecto, muchas gracias. Ve, Con Gilbert, todo y lo segundo es, ¿cuál consideras tú que sea el sistema más económico para lograr un aislamiento térmico y acústico en un muro? ¿Cuál dirías tú que es el más económico? Porque claro, yo puedo poner tres placas por cara y Sí. cara, pero pues me incrementa. Entonces, ¿cuál sería lo óptimo para hacerlo en una vivienda como son la mayoría de las viviendas del pueblo colombiano? O sea, lo más económico. Bueno, los aislantes térmico-acústicos son bastante costosos. Los más económicos tienen debilidades. Por ejemplo, el licopor, que es el poliuretano expandido, es el más económico, aísla muy bien térmica y acústicamente, pero es combustible. Entonces, en caso de un incendio, él va a ayudar a que se propague el fuego. Los que son totalmente inertes son un poco más costosos, que son la fibra de vidrio, que ya tiende a bajar de costo. Les doy esa buena nueva, porque ya entraron al mercado la fibra de roca. La fibra de roca es una fibra que no pica, que es lo que tiene la fibra de vidrio. La fibra de roca no pica, es como una cobija, pero muy abullonada, que es lo que se coloca en esa parte vacía que queda entre los paneles. Y llegó inicialmente un poquito más costosa que la fibra de vidrio, pero como llegaron a competir, entonces ya se han puesto más o menos al mismo precio y eso va a hacer o tiende a hacer que la fibra de vidrio baje de costo. Hay otros aislantes que ya son distintos como el corcho. Bueno, entonces cuando yo voy a hacer un aislante térmico acústico, tengo que afilar muy bien el lápiz y hacer un cálculo muy bueno de qué es lo que quiero exactamente. Porque ese aislante, igual que el sistema, es como un traje a la medida. Es decir, es una cuestión que coloco yo
exactamente para lo que tiene que servir. Para eso, obviamente, necesito asesorarme de las personas, obviamente, que estudian bien esto de la termoacústica. Todas esas asesorías, uno pensaría que, uy, eso me va a elevar los costos, pero no. Resulta que eso vienen siendo como los bonos extra que le entrega el vendedor de los productos. Generalmente, en este sistema, si compras una lámina, puedes conseguir asesoría técnica gratuita. ¿Sí? Si compras la estructura en otro lado, allí te dan asesoría técnica, y si vas a comprar los aislantes, te los venden de una vez con toda la asesoría técnica. Ahí sí toca obra por obra, afilar muy bien el lápiz para saber cuál es la mejor opción. Gracias. Con todo gusto. Listo. Y para finalizar, vamos a darle la palabra al usuario Marcel González. Adelante. Ya con esta última pregunta, recuerden la sesión número 2 es el día de mañana, así que si tenían alguna inquietud, el día de mañana también vamos a poder tener este espacio. Adelante, usuario Marcel González. Si deseas activar tu micrófono, tienes la mano levantada. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una preguntita en la parte que yo quiero hacer un muro. Usted habló ¿Se con te fue el sonido? ¿Me puedes hablar más duro, por favor? digo, en la parte que si yo quiero hacer un muro y quiero tener un aislante térmico en las placas, ahí en mi paral, eso varía dependiendo de la placa, digamos que el número 6, número 9 o número 12, la resistencia, o el número 6 Sí. me sirve para poner 3 placas o para poner las 2 placas. Bien, eso depende mucho de la capacidad de aislante que necesites. Partimos de la base de que el sistema liviano de drywall normal es mejor aislante acústico que un sistema en ladrillo, que un sistema en bloque o en cemento, que son los tradicionales. Nosotros somos más aislantes. Obviamente uno golpea la placa y suena coco por dentro, si no le hemos colocado absolutamente nada por dentro. Pero la resistencia acústica se mide es la cantidad de sonido que puede pasar a través de un muro de un lado a otro. Entonces, cuando se mide ahí, eso se mide en BTU o VT, cuando se mide eso, el solo sistema, sin ningún tipo de aislante, funciona mejor que los muros de construcción tradicional. Sin embargo, si quiero mejorarlo, entonces voy a llenar esa parte interna que tiene el muro, lo voy a llenar con los aislantes térmico-acústicos, que son de los que hemos estado hablando. Se trata de llenar ese espacio con otros elementos que ayuden a que el sonido no pase al otro lado. ¿Bien? Y sí, eso está claro, pero yo decía, yo le preguntaba era digamos que mi columna, pues, el paral principal. Sí. Dependiendo de la cantidad de placas que lleve, así depende el paral. Sin número Sí, 6 claro. Él habla del ancho del paral, o sea, hay parales de 40, hay parales Sí. de 39, hay parales de 59 y hay parales de 89. O sea, entre más ancho el paral, mejor resistencia. Obvio. Sí, señor. Ya ahora sí, pues siendo así la pregunta, obviamente entre más ancho sea el espacio que haya, es decir, la cámara de aire, va a tener mejor rendimiento acústico, va a ser más favorable. Ahora, yo le puedo colocar dentro de los parales un aislamiento acústico y él me va a mejorar la resistencia acústica. Eso se puede calcular. Se puede calcular cuánto necesitas que pueda isonorizar al 100% el muro para que pase de un lado, para que no pase de un lado a otro, ¿sí? Enseguida yo le coloco una placa y ahí vuelvo y mido.
y le coloco la otra y la otra de ser necesario para que me isonorice cada vez más. Yo le voy a contar una experiencia bonita que tenemos aquí en Bogotá. Se hizo la maloca. No sé si alguien la conozca. La maloca es un casquete, ¿sí? Dentro de él funciona algo así como un teatro, en donde se proyectan sobre el casquete películas en 3D de animalitos. Ahí colocan todas las constelaciones y se hace investigación y todo ese cuento. Ese casquete está compuesto solo por triángulos, solo triángulos. Cada triángulo tiene más o menos 1,20 por 1,20 de altura en cada uno de los triángulos. Y esos triángulos fueron elaborados con un grado de isonorización bastante alto, porque se construyó la maloca, pero sobre ella es una línea de circulación de aviones, de aviación. Es decir, por medio de un radiofaro, los aviones que salen de Bogotá, la gran mayoría, cruzan por encima de la maloca, creando obviamente muchos ruidos para todo lo que se quería tener allí dentro. Entonces, allí se tiene una placa de adentro hacia afuera, una placa de fibrocemento de 10 milímetros, una placa de madera, una placa de plástico, de caucho, ¿eso cómo se llama? Bueno, es un caucho espumoso, una lámina. Luego viene una placa de yeso, luego otra de fibrocemento. O sea, es un sándwich como de 7 placas, lo que le hicieron allí. Y por último, algunas de ellas las terminaron con una lámina de vidrio. Así se hizo eso para, entre más aislante tenga, entonces mayor aislante va a tener mayor resistencia va a tener para que el sonido pase al otro lado. Estoy tratando de hablarlo lo más coloquialmente posible para que me puedan entender. Bueno. Entonces, en su caso, lo mismo que en el caso anterior, se necesita es hacerle un estudio de qué es lo que usted necesita realmente. Entonces se hace un estudio de sonido, que eso lo hace un ingeniero térmico acústico, y se le dan todas las recomendaciones para que usted pueda tener un aislante normal. Así que de eso depende. Por ejemplo, en mi casa yo tengo unos muros que me separan habitaciones y no tienen ningún tipo de aislante. Lo único que le metí fue unas cintas antivibración por todo el contorno para evitar que pase el sonido de un lado a otro. Y eso ha funcionado lo más de bien en base 9, o sea, de 89 milímetros o 99 milímetros de base. No, es que yo vivo acá en Cúcuta y por donde vivo bajan los aviones. Constantemente ese ruido es día y noche. Ah, no. Eso ahí sí le toca meterle un aislante térmico acústico entre las paredes. Mínimo de 2 pulgadas para que pueda evitar eso. Pero el sitio por donde más entra el sonido son las ventanas, en ese caso. Porque los vidrios tienden a vibrar con el sonido. Entonces, por ahí es donde entra más el sonido. O sea que, aparte de los muros, también hay que isonorizar las ventanas. Eso se hace por medio de un sistema de doble vidrio. Un vidrio separado del otro, muy cerquita. Quedan como a 2 o 3 centímetros de distancia. Ok, muchísimas gracias. Listo, gracias, Hay que hacerle un especialistas. estudio más cuidadoso a eso, pero sí, por ahí es el cuento. Listo. Gracias, Gilbert. Gracias, especialistas, por conectarse. Recuerden, mañana tenemos nuevamente la sesión 2 y los esperamos a las 7 de la noche, 7 a 8, para que se conecten nuevamente y tengamos nuevamente este espacio. Muchas gracias a todos por conectarse, por sacar este espacio para ustedes, para seguir capacitándose. Feliz noche. Gilbert, no sé si quieras agregar algo para cerrar. Para cerrar, sí, pues yo sé que pueden quedar en este tema bastantes cosas en el aire.
preparen sus preguntas y mañana podríamos arrancar con una sesión de preguntas antes de iniciar el tema. Ya nos queda obviamente todo lo que son los acabados y mañana les tengo preparados ese tema. Y nuevamente disculpen por el tropiezo técnico de inicio. Esperemos que mañana ya empecemos sin ninguna irregularidad. Listo, perfecto. Gracias, especialistas. Recuerden, si tienen alguna duda, apúntenla y mañana con gusto la revisamos. Y también recuerden, con el mismo link que ingresaron hoy, van a poder ingresar mañana. Por si mañana no les llega el mensaje, puedan ingresar con el de hoy. Feliz noche para todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, Ingrid. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.